Bien, vamos a seguir con dos metodologías o estrategias de investigación cualitativa. Si escuchan algún ruido es que estoy tomando mate mientras grabo esto. El primero tiene que ver con el instrumento llamado método biográfico. Los que estén interesados en esto pueden ver la tesis de Gonzalo Peruzaro sobre la integración de personas con discapacidad en las cooperativas del movimiento Teresa Rodríguez, que me tocó dirigir. Está en la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social. Básicamente, el método biográfico o historia de vida lo que trata de hacer es focalizar en un testimonio subjetivo de una persona en cada uno de los casos y tratar de ver la historia de esa persona, la biografía, en relación con la problemática que está estudiando. En el caso que les contaba, tenía que ver con la historia de vida laboral. Este método suele entrevistar varias personas, pero podría haber una investigación que fuera la historia de vida de alguien en particular, que es lo que hacen los biógrafos. Básicamente se utilizan entrevistas bastante abiertas y en profundidad y análisis documental. A través del análisis documental que ya mencionamos, uno podría hacer una biografía de alguien a quien no puede entrevistar, sea porque no tiene acceso a esa persona, sea porque ya se murió. En principio, la idea es que uno tiene un relato donde va encontrando ciertos hitos y, en lo posible, tratar de documentar esos hitos que pueden ser internos a la historia de la persona o externos que de alguna manera afectaron la vida de esa persona y que esa persona los cuenta como relevantes. Y los biogramas que en última instancia lo que hacen es buscar las biografías pero para compararlas, o sea, tomar esos hitos o esos elementos y ver cómo son percibidos de distinta manera por diferentes personas que posiblemente vivieron lo mismo. Primero se hace una hipótesis de partida, o sea, de alguna manera hay que explicar por qué uno cree que la biografía va a ser el método para estudiar. Luego se registra la información, ya sea la información de tipo documental o la información que se sacó de las entrevistas, y luego se realiza el análisis cualitativo para el cual puede utilizarse Atlas-T. En el caso que les comentaba fue hecho con Atlas-T, o en el caso de la identidad de los pescadores artesanales de Mar del Plata, también se utilizó este método. La tesis es de Luciana Giné y está en la Facultad de Humanidades. Y luego uno tendría que poder sistematizar estos relatos biográficos para presentarlos ya sea en la tesis o su informe de investigación. Esto podría llevar a integrar redes semánticas como la que vimos que se podía hacer con el programa. Un método muy interesante es el de los grupos focales, también llamados grupos de discusión, donde lo que se hace es juntar un grupo de personas para discutir sobre un determinado tema. Es interesante, se usa mucho en las investigaciones de mercado, pero se está usando en las investigaciones políticas. Sabemos que el gobierno saliente tenía grupos focales midiendo las percepciones y las disposiciones sociales permanentemente. Se juntan estos grupos, se les suele tener como en forma de agradecimiento hacer un regalo a las personas que participan. De hecho, yo participaba en grupos focales cuando estaba en España después de la devaluación del 2001 para ganarme el sustento, lo cual no significa que no respondiera en los grupos focales de acuerdo a mis convicciones, y se suelen grabar las discusiones que se van a analizar posteriormente. Se arranca de temas relacionados y que pueden ser de interés de la gente y se tiene un plan de ruta, generalmente a través de tarjetas, donde se van proponiendo los temas para discutir y se fomenta el intercambio. El moderador lo que tiene que tratar de hacer es intervenir lo menos posible, pero sí fomentar el diálogo y fomentar que cada persona exprese su opinión, ya sea en conformidad, ya sea en disidencia, respecto de las posiciones que se toman en el grupo. Los grupos focales son interesantes porque permiten, a través de la interacción, no se olviden que nosotros interactuamos, vivimos con otras personas y ese grupo proporciona información que es muy rica en la medida que no se vaya de mambo respecto de lo que el investigador quiere investigar. El moderador tiene que estar acorde a los objetivos, o sea, tiene que ser una figura que no es intimidatoria, sino que por lo contrario es un facilitador. A veces el moderador tiene una entrevista previa con cada uno de los participantes y las sesiones del grupo normalmente tienen una duración acotada, pero ya preestablecida.
Esas sesiones, las que yo he participado eran de 6 y las que he promovido que se hagan como director de tesis o me ha tocado realizar, eran de 6 personas, lo cual ya es bastante y la duración suele ser bastante larga. El tema es que si la gente se aburre o la gente se deja presionar, se dice que los resultados se contaminan, por eso hay que fomentar ya sea las disidencias incipientes para que sean manifiestas, ya sea los consensos para lograr acuerdos o disensos en el grupo. Uno puede llegar a temas en los cuales el grupo acuerda y a temas en los cuales el grupo desacuerda, y ambos casos son ricos para la investigación que uno está haciendo. Hay varios tipos de sesiones. Una, la que les contaba, es el moderador con el grupo, pero hay sesiones de dos vías donde un grupo está dividido en dos partes, o son dos grupos, y cada un grupo es observador de lo que pasa en el otro grupo y discute sobre lo que pasa en el otro grupo. Entonces tenemos las discusiones del grupo que está operando, intercambiando, y las discusiones del grupo que está tratando de interpretar lo que pasa en ese grupo. Hay sesiones con dos moderadores, uno es el que facilita la reunión y el otro es el que maneja los tiempos y los temas para llegar a los objetivos buscados. Hay sesiones con moderadores enfrentados. Esta es una estrategia que tiene que ver con que salgan todos los puntos de vista, o sea, cada uno de los moderadores trata de defender una de las posiciones antagónicas para que las personas puedan alinearse y sentirse representadas por las dos posiciones y no tengan miedo o no se queden sin hablar. Hay sesiones con participantes que son como infiltrados, que también son moderadores, o ciertos participantes a los que se les encarga que moderen una parte de la reunión. Cuando estas cosas se hacen en marketing, puede ser que el cliente, el que encargó el estudio, participe como parte del grupo de manera abierta o encubierta. Hay mini sesiones, estas son las que les cuento yo, con 5 o 6 miembros. Últimamente se hacen por teleconferencia o online por la pandemia, pero ya se venían haciendo desde antes, sobre todo porque esto abarata mucho los costos de movilizar personas. Básicamente hay un guión como en las entrevistas que el moderador trata de respetar y tiene establecidos los tiempos para discutir cada tema. En ese tema se tiene que lograr o bien un consenso o bien un disenso claro. Si aparecen consensos, mejor, y si no, hay que rescatar la contradicción y que sea insalvable. Esto es lo que les contaba, se suele tener una atención para los participantes. A mí me pagaban específicamente y se suelen hacer 3 encuentros. El primer encuentro tiene que ver con explorar lo que hay en el grupo y a partir del análisis de esta exploración respecto del tema que buscamos, donde tenemos un temario, se planifica la segunda sesión a partir de los emergentes del primer encuentro. A partir de esta segunda reunión, que ya fue más planificada y que se tuvieron en cuenta los distintos emergentes y el análisis de esto, es donde uno elabora esa teoría específica que tiene que ver con las posiciones del grupo. Generalmente la presentación es una red semántica, pero en las tesis que les digo no hicimos ninguna red semántica, eso estaba escrito en prosa. Y el tercer encuentro tiene que ver con la validación de los resultados. Uno ha generado una explicación o una estructura que representa esas subjetividades, y quién mejor que los miembros de ese grupo, dueños de las subjetividades, para decir si esa teoría, esa interpretación es correcta o es incorrecta. Es un método muy rico, para mi gusto más rico que las entrevistas, porque la interacción y el intercambio hace que se lleguen a posiciones más firmes, más consensuadas o en disensios que no se pueden salvar. El tema es que el moderador, que es parte del instrumento de investigación, tiene que estar bien preparado para que las cosas no se le vayan de las manos, no tiene que ser intimidante y no tiene que conocer a los miembros del grupo en el sentido de no tener una familiaridad o una complicidad con los miembros del grupo. Muchas veces el moderador y el investigador no son la misma persona. Uno puede hacer un grupo focal para otro investigador, perdón por la palabra que se me escapó. Uno es observador participante y el otro no. Y lo que les comentaba, es muy rica la información que se obtiene por el tema del diálogo y la interacción, que no se dan más que entre entrevistador y entrevistado normalmente en las entrevistas. Las muestras son teóricas e intencionales, no es que se convoca a cualquiera, sino que se los elige especialmente. Hay otra tesis sobre
los jóvenes escolarizados y las imágenes digitales. Esta es de Julieta Montero, también me tocó dirigirla y la pueden encontrar, es la tesis de maestría en educación en la Universidad de San Andrés, donde se trabaja con jóvenes viendo cómo deciden publicar las imágenes que publican los jóvenes en las redes sociales. Y finalmente hay que conseguir el consentimiento para grabar o filmar el grupo operando, cosa que tiene que estar preacordada, no vaya a ser que alguien se levante y se vaya. Es interesante también, una vez que el material está filmado, que lo analice otra persona, además de el que estuvo investigando o moderando el grupo, porque se pueden observar cosas que el que está formando parte del grupo como observador participante no ve. Me tocó trabajar en una investigación sobre los jóvenes superdotados que forman como clubes en España, y la persona que investigaba, que a su vez era la moderadora, no se había dado cuenta que se había mencionado varias veces el color de piel como algo determinante para formar parte de esos grupos, o en el de las imágenes digitales, que recurrentemente los jóvenes hablaban de la fama y a la investigadora, que no lo tenía en su marco teórico, se le había escapado. Ella investigaba en Mar del Plata, yo le miraba las filmaciones de los grupos focales desde Brasil en ese momento y veía cosas que a ella se le escapaban. Bien, esto es todo lo teórico epistemológico de la clase de hoy. En el próximo video nos concentramos en el programa.